Durante años, el poder dentro de la familia real parecía seguir un camino muy claro. Pero ahora, una crisis alrededor de Camilla podría haber cambiado ese equilibrio para siempre. Mientras las miradas se dirigían hacia el rey Carlos, una pregunta comenzó a crecer detrás de las puertas del palacio. ¿Estaba el monarca preparando a Guillermo para asumir una autoridad que antes parecía imposible? Lo que ocurrió después podría marcar uno de los cambios más importantes en la familia real. Durante mucho tiempo, Camilla ocupó un lugar muy especial al lado del rey Carlos. Su historia con él había pasado por décadas de críticas, dudas y momentos difíciles. Pero cuando finalmente se convirtió en reina consorte, parecía que la parte más complicada de su historia había quedado atrás. No fue así. Dentro de la familia real, cada movimiento puede tener un significado enorme. Una palabra, una ausencia o una decisión pueden provocar preguntas durante semanas. Y cuando aparecen rumores sobre tensiones internas, la atención se concentra rápidamente en las personas que están más cerca del trono. Camilla se encontraba precisamente en ese lugar. Pero hay algo importante que debemos separar. Muchas historias sobre supuestos conflictos dentro de la familia real nunca han sido confirmadas oficialmente. Aún así, el interés público creció porque cualquier problema alrededor de la reina podía afectar también la imagen del propio Carlos. Y entonces apareció una pregunta mucho más grande. Si el rey necesitaba reorganizar responsabilidades, ¿quién estaría preparado para asumirlas? La respuesta parecía evidente. Guillermo, como heredero al trono, el príncipe de Gales ya tenía un papel central en la monarquía. Había acompañado al rey en importantes actos públicos y, poco a poco, había demostrado que podía representar a la corona por sí mismo. Pero recibir más responsabilidades no es lo mismo que recibir el control. Esa diferencia es precisamente lo que hace que esta historia sea tan interesante. Porque si Carlos realmente decidiera entregar más autoridad a Guillermo, no estaríamos hablando solamente de una cuestión familiar. Estaríamos hablando de una señal sobre el futuro de la monarquía. Y había otro detalle que muchos podían estar pasando por alto. La pregunta no era solamente cuánto poder podía recibir Guillermo. Era porque Carlos necesitaría dárselo ahora. Y ahí es donde la historia comienza a cambiar por completo. Para entender lo que estaba ocurriendo, primero había que mirar la posición de Carlos. Desde que se convirtió en rey, su papel cambió por completo. Ya no era simplemente el padre de Guillermo. Era el jefe de Estado y la figura central de una institución que depende mucho de la estabilidad, la tradición y la confianza pública. Cada decisión tenía consecuencias, y eso hacía que cualquier tensión alrededor de la familia real fuera mucho más delicada. Camilla también tenía una posición importante. Como reina, aparecía junto a Carlos en ceremonias, visitas oficiales y otros compromisos. Su presencia ayudaba a mostrar una imagen de continuidad. Pero la monarquía no funciona solamente con imágenes. También necesita una estructura clara. ¿Quién representa al rey cuando no puede hacerlo? ¿Quién puede asumir determinadas funciones? ¿Y quién está preparado para ocupar el centro de la escena si la situación cambia rápidamente? Ahí aparece Guillermo. El príncipe de Gales llevaba años preparándose para el futuro. Había aprendido cómo funciona la corona desde dentro. Había acompañado a otros miembros de la familia en actos oficiales y había construido su propia imagen pública. Pero había algo todavía más importante. Guillermo ya no era visto simplemente como el hijo del rey. Era el siguiente en la línea de sucesión. Eso significaba que cualquier aumento de sus responsabilidades podía interpretarse como algo mucho más grande. Sin embargo, hablar de una supuesta entrega de autoridad final requiere cuidado. No existe una confirmación oficial de que Carlos haya entregado a Guillermo un poder absoluto sobre la monarquía. El rey sigue siendo el soberano. Entonces, ¿qué podría significar realmente ese supuesto cambio? Podría tratarse de una transferencia gradual de responsabilidades, una forma de preparar al heredero para un futuro que, tarde o temprano, llegará. Y quizá ese sea el verdadero punto de esta historia. Porque las grandes transiciones dentro de una monarquía casi nunca ocurren de un día para otro. Se construyen lentamente. Primero llegan pequeños cambios. Después, nuevas responsabilidades. Y finalmente, el público comienza a darse cuenta de que una persona está ocupando un lugar mucho más importante que antes. Pero había una razón por la que todas las miradas volvían una y otra vez hacia Camilla. Y ese detalle podía cambiar la interpretación de todo lo que estaba sucediendo. Mientras las especulaciones crecían, había algo que resultaba difícil de ignorar. Guillermo ya estaba ocupando un espacio cada vez más importante dentro de la monarquía. No necesitaba una gran declaración para demostrarlo.
Su presencia en actos oficiales, sus discursos y sus reuniones mostraban una preparación constante. Poco a poco, el público comenzó a verlo no solamente como el hijo del rey, sino como el hombre que algún día tendrá que ocupar el trono. Y eso cambia la forma en que cada decisión es observada. Cuando Guillermo aparece junto a Carlos, muchos buscan señales. Cuando representa la corona sin su padre, la atención aumenta. Y cuando asume una responsabilidad importante, surge inevitablemente la misma pregunta: ¿está el futuro llegando antes de lo esperado? La respuesta oficial no siempre es sencilla. La monarquía británica tiene reglas y procedimientos muy claros. El rey conserva sus funciones constitucionales mientras esté en el trono. Guillermo no puede simplemente convertirse en rey por recibir más responsabilidades. Pero existe otra forma de poder: la influencia. Con los años, Guillermo ha desarrollado una voz propia. También ha construido una imagen diferente a la de generaciones anteriores. Su estilo suele ser más directo y, en algunos temas, más cercano a las preocupaciones de las generaciones jóvenes. Eso puede ser muy valioso para una institución que necesita mantener su relevancia. Y aquí aparece un punto clave. Si Carlos necesitara reorganizar algunas funciones de la familia real, Guillermo sería una de las opciones más naturales para asumirlas. No porque Camilla desapareciera automáticamente de la escena, no porque existiera una prueba pública de una pelea secreta, sino porque Guillermo tiene una posición que nadie más puede ocupar de la misma manera. Es el heredero, y cada nueva responsabilidad que recibe puede servir como preparación para el día en que tenga que dirigir la corona. Pero entonces surge una pregunta todavía más interesante. Si Guillermo está ganando influencia de manera gradual, porque algunos informes y comentarios comenzaron a presentar la situación como una lucha de poder entre él y Camilla. La realidad puede ser mucho menos dramática, pero también puede revelar algo más profundo sobre cómo funciona la familia real. Porque cuando dos figuras importantes ocupan posiciones cercanas al rey, incluso una pequeña diferencia de responsabilidades puede convertirse en una enorme historia pública. Y había un detalle que casi todos podían estar ignorando. El detalle más importante no era una supuesta pelea, era la sucesión. Dentro de la monarquía británica, la posición de Guillermo está definida por algo que no depende de rumores, opiniones ni decisiones personales. Es el heredero directo del rey Carlos. Eso significa que existe una diferencia fundamental entre Guillermo y Camilla. Camilla es la esposa del monarca. Guillermo es el siguiente en la línea de sucesión. Por eso, incluso cuando ambos aparecen juntos en actos oficiales, sus papeles son diferentes. Y esa diferencia ayuda a explicar por qué cualquier cambio en las responsabilidades de Guillermo puede tener tanta importancia. Durante años, Carlos tuvo que construir su propia etapa como rey. Ahora también tiene que preparar el futuro. Y preparar el futuro significa permitir que el heredero tenga más experiencia, más presencia y más responsabilidad. Eso no necesariamente significa que Camilla pierda poder. Tampoco significa que Carlos haya elegido públicamente a Guillermo sobre ella. De hecho, presentar la situación como una guerra familiar sería demasiado simple. La realidad de la monarquía es mucho más compleja. Cada miembro tiene funciones diferentes. Cada aparición pública tiene un propósito. Y cada cambio debe encajar dentro de una institución que lleva siglos funcionando. Pero la percepción pública puede ser diferente. Cuando una figura recibe más atención y otra aparece menos, la gente empieza a buscar una explicación. Los titulares pueden convertir una transición normal en una supuesta batalla por el control. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque quizá el verdadero cambio no sea que alguien haya perdido el poder. Quizás sea que Guillermo esté entrando lentamente en una etapa que todos sabían que algún día llegaría. La etapa de convertirse en el verdadero centro del futuro de la corona. Y mientras esa transición avanza, Camilla queda en una posición delicada. Su papel sigue siendo importante, pero el futuro pertenece al heredero. Entonces aparece la pregunta que realmente importa. ¿Qué ocurriría si Carlos comenzara a confiar en Guillermo para algunas de las decisiones más importantes de la familia real? La respuesta podría cambiar la forma en que vemos los próximos años de la monarquía. Para entender el futuro de Camilla, hay que mirar más allá de los rumores. Durante años, su relación con Carlos fue una de las historias más comentadas de la familia real. Hubo críticas, rechazo y una enorme presión pública. Con el tiempo, sin embargo, Camilla consiguió establecerse dentro de la institución y asumir el papel de reina consorte cuando Carlos llegó al trono. Eso fue un cambio enorme. Pero su posición siempre ha sido diferente a la de Guillermo.
Camilla no es la heredera. Guillermo sí. Por eso, si el rey aumenta las responsabilidades de su hijo, eso no significa automáticamente que Camilla esté siendo apartada. Puede significar simplemente que la corona está preparando su siguiente etapa. Y existe una razón muy práctica para hacerlo. Una monarquía necesita continuidad. El público necesita saber quién está preparado para asumir responsabilidades cuando sea necesario. Los gobiernos, otras casas reales y las instituciones internacionales también necesitan saber quién representa el futuro de la corona. Guillermo cumple precisamente ese papel. Por eso, cualquier aumento de su presencia pública puede tener un significado mucho mayor que una simple aparición en un evento. Puede ser parte de una preparación a largo plazo. Mientras tanto, Camilla podría seguir teniendo un papel importante junto a Carlos. Su experiencia, su relación con el rey y su posición dentro de la familia no desaparecen simplemente porque Guillermo gane más responsabilidades. Pero hay una diferencia que no puede ignorarse: el tiempo. Carlos está preparando su legado, y Guillermo está preparando su futuro. Eso significa que ambos pueden tener objetivos que parecen similares desde fuera, pero que en realidad pertenecen a etapas diferentes de la misma historia. Y aquí aparece una de las preguntas más interesantes. ¿Podría una supuesta crisis alrededor de Camilla acelerar ese proceso? No hay confirmación oficial de que un escándalo haya provocado una transferencia de autoridad de Carlos a Guillermo. Esa afirmación debe tratarse como una especulación, no como un hecho establecido. Pero incluso sin ese supuesto escándalo, el movimiento hacia una mayor responsabilidad de Guillermo tendría sentido dentro de la sucesión normal de la monarquía. Y quizá esa sea la parte más sorprendente. Tal vez no estamos viendo el final del poder de Camilla. Tal vez estamos viendo el comienzo de una nueva etapa para Guillermo. Pero todavía quedaba una pieza del rompecabezas. ¿Qué quería realmente Carlos para el futuro de su familia y de la corona? La respuesta puede estar en algo mucho más sencillo que un supuesto enfrentamiento: el legado. Carlos esperó durante décadas para convertirse en rey. Por eso, su reinado no se trata solamente del presente. También se trata de lo que dejará preparado para el futuro. Y ese futuro tiene un nombre muy claro: Guillermo. Desde el momento en que Carlos se convirtió en monarca, la preparación del heredero adquirió todavía más importancia. Guillermo necesita experiencia. Necesita conocer las responsabilidades de la corona. Y necesita demostrar que puede representar a la institución cuando las circunstancias lo exijan. Por eso, una mayor participación de Guillermo no sería necesariamente una señal de conflicto. Podría ser una señal de planificación. Carlos sabe que algún día llegará el momento en que Guillermo tendrá que ocupar su lugar. Nadie puede detener ese proceso para siempre. La pregunta es cuándo y cómo. Una transición demasiado rápida podría crear incertidumbre. Una transición demasiado lenta podría dejar al heredero sin suficiente experiencia. La solución está en hacerlo poco a poco. Más compromisos, más reuniones, más decisiones públicas, más contacto con líderes y organizaciones. Cada paso prepara al siguiente. Y aquí es donde las historias sobre una supuesta autoridad final pueden resultar engañosas. El rey no necesita entregar su corona para darle a Guillermo un papel mucho más importante. Puede simplemente permitir que el heredero crezca dentro de su función. Eso también explica por qué la posición de Camilla no necesariamente tiene que estar en conflicto con la de Guillermo. Ella puede continuar apoyando al rey, mientras Guillermo aumenta gradualmente sus responsabilidades. Dos papos diferentes. Dos caminos diferentes, pero una misma institución. Sin embargo, si hubo algo que pudo acelerar la atención sobre esta dinámica, fueron las crisis y los rumores que rodean constantemente a la familia real. Cada controversia genera preguntas, cada ausencia genera teorías, y cada cambio de protagonismo puede convertirse en una historia internacional. Pero hay algo que los titulares no pueden cambiar. La sucesión sigue siendo clara. Guillermo es el heredero. Y cuanto más se acerca al centro de la vida pública de la corona, más evidente se vuelve que su preparación ya no pertenece solamente a futuro. Está ocurriendo ahora. Y eso nos lleva al momento más importante de toda esta historia. Porque la verdadera pregunta ya no es si Guillermo tendrá poder algún día. La pregunta es cuánto poder e influencia tendrá antes de convertirse en rey. Al final, la historia puede ser mucho menos sobre una pelea y mucho más sobre una transición. Carlos sigue siendo el rey. Camilla sigue teniendo un papel importante, y Guillermo continúa siendo el heredero de la corona. Pero algo ya ha cambiado. El público está mirando a Guillermo de otra manera. Ya no se trata solamente del joven príncipe que algún día será rey.
Se trata de un futuro monarca que necesita demostrar, poco a poco, que está preparado para el momento en que llegue su turno. Ese proceso puede ser silencioso. No necesita una gran ceremonia. No necesita un anuncio dramático. Puede ocurrir mediante responsabilidades, apariciones públicas y decisiones que aumentan gradualmente. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que cualquier supuesto conflicto alrededor de Camilla genera tanta atención. Porque cada rumor obliga al público a preguntarse quién tendrá más influencia dentro de la familia real. Pero los hechos conocidos cuentan una historia diferente. No existe confirmación oficial de que Carlos haya entregado a Guillermo una autoridad final sobre la corona debido a un escándalo de Camilla. Esa afirmación debe entenderse como una narrativa especulativa, no como un hecho confirmado. Lo que sí está claro es la estructura de la sucesión. Carlos es el rey, Guillermo es el heredero, y el futuro de la monarquía depende, en gran parte, de cómo se prepare esa próxima generación. Por eso, cada nueva responsabilidad de Guillermo puede ser importante, no porque signifique que Carlos haya perdido el control, sino porque demuestra que la siguiente etapa ya está siendo construida. Y Camilla también forma parte de esa historia. Su papel representa una etapa importante del reinado de Carlos. Guillermo representa la etapa que vendrá después. 2 generaciones, una corona y un futuro que se acerca lentamente. Quizá los titulares hablaron de un escándalo. Quizá los rumores hablaron de una batalla. Pero la realidad puede ser mucho más simple. La monarquía está preparando su siguiente capítulo. Y cuando llegue el día en que Guillermo finalmente se convierta en rey, muchas de las responsabilidades que hoy parecen nuevas podrían parecer completamente normales. Ese será el verdadero cambio. No un golpe de poder, no una guerra familiar, sino una transición que comenzó mucho antes de que el público pudiera verla.